Esta es la historia de un combate desigual entre los políticos y los mercados, entre los leones, entre Daoíz y Velarde, que custodian el Congreso y la sede de la Bolsa, entre los dioses Hermes y Demeter, que presiden el Palacio de la Bolsa, y una lucha encarnizada que empezó en enero del 2010, cuando Rodríguez Zapatero subió al escenario de Davos y el mundo vio que España podía ser como Grecia. La prima de riesgo fue el marcador de esa confrontación, y John Mueller cuenta en esta batalla, que la detalla aquí en Leones contra Dioses, cómo los políticos derrotaron a la prima de riesgo y perdieron la oportunidad de modernizar España. John Mueller, un placer tenerte aquí en Periodista Digital. Igualmente, gracias. Bueno, hay tantas cuestiones, yo no sé si nos va a dar tiempo, pero la primera tiene que ver con el euro, porque dejas caer en el libro que tus dudas en relación a lo que ha sido el euro, citas a Peter Hall en relación a ese mito del euro, cuando dice que se basa en la teoría de las expectativas racionales. ¿Cuál es la idea de John Mueller tras este ensayo en relación al euro? ¿Fue un error, como dijeron pocos, pero que alguno hubo, como Alberto Recarte, que alertó que esto podía ser un error? ¿Fue un error haber entrado en el euro ya ha pasado los peores años de la crisis? Bueno, fueron muy pocos. Como bien has citado, Alberto Recarte probablemente fuera el único economista. Alfredo Pastor, ¿no? Alfredo Pastor planteó algunas objeciones, pero quien planteó la cuestión más claramente fue Recarte. Nadie en ese momento creyó en los problemas que realmente podían generar los famosos shocks asimétricos, de los que se habló, pero desde el punto de vista teórico. Ahora los hemos vivido en carne propia, y la verdad es que esta crisis, del punto de vista técnico, no ha permitido resolver las deficiencias del euro. Seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos antes de la crisis, porque el diseño del euro no ha cambiado. Ha cambiado un diseño institucional dentro de la Unión Europea, con la unión bancaria y con el avance hacia la unión fiscal, pero no ha cambiado el diseño de la moneda. Otra de las cosas que me interesan del libro es que dejas entrever que la Unión Europea en algunas de sus cuestiones va a su bola. Es decir, por un lado, dices, por ejemplo, que el ECOFIN tiene muchísimo peligro, y que los presidentes, los primeros ministros, muchas veces se enteran de las cosas ya cuando están cocinadas por los tecnócratas. Esto es bastante alarmante, lo que tiene que ver con las políticas de la Unión Europea. Quiere decir que ahí cada uno hace lo que quiere, o al final termina mandando a los tecnócratas. Bueno, ahí hay efectivamente el sesgo tecnocrático, es lo que surge ahí. Ocurre que el ECOFIN, y esto es una batalla vieja, sobre todo se ha dado en Irlanda, es curioso que en el sur de Europa, con la cantidad de enemigos que hay de la tecnocracia y de enemigos, digamos, que están todo el día hablando contra las políticas neoliberales, no se haya tomado en serio esta argumentación, pero realmente hay un déficit democrático en el funcionamiento de la Unión Europea, de momento que los miembros del ECOFIN, constituidos en un grupo informal, eso significa que ni siquiera está estipulado en los tratados ni en los papeles de la Unión Europea. Muchos de ellos jamás ganaron una batalla política, jamás ganaron una elección. Muchos de ellos ni siquiera son diputados o son representantes populares de sus países, sino que muchos son o técnicos o amigos de los presidentes de gobierno o jefes de Estado de turno, y ellos toman una serie de decisiones. Es verdad que luego las refrenda el Consejo Europeo, pero en su generación confluyen muchos elementos que imprimen un sesgo tecnocrático a estas cosas. Eso hace que a muchas medidas estén muy alejadas, digamos, de lo que realmente siente la calle. Y claro, todo esto ha conducido a la idea de que la Unión Europea es una cuestión impuesta desde arriba. Cuentas como, por ejemplo, los efectos negativos que tuvo que Zapatero se haya cargado la ley de estabilidad presupuestaria de Aznar, por ejemplo, las consecuencias que tuvo. Lamentablemente no podemos entrar en detalle, pero sí preguntarte por ese momento en el que dices que PP y PSOE estuvieron de acuerdo en la creación del FROF y en la creación del ajuste de mayo del 2010, porque tenían cosas que tapar a partir del problema de las cajas. Es decir, no fueron capaces de acordar un plan para sacar a Europa, pero sí para solucionar lo que mejor les convenía a nivel de los partidos. Bueno, eso es una cuestión que yo creo que además la opinión pública tiene que tomar nota y tener presente de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Y es que en mayo de 2010, cuando Mariano Rajoy se reúne con José Luis Rodríguez Zapatero en Moncloa
para ofrecerle un acuerdo para enfrentar conjuntamente la crisis y con un consenso amplio entre el PSOE y el Partido Popular, Rajoy le pide a Zapatero que sobre todo ponga el énfasis en el control del déficit presupuestario. Y Zapatero le dice que es un error porque eso va a dinamitar la recuperación económica que se está produciendo en España. Y el único acuerdo al que llegan es el acuerdo de afrontar conjuntamente y con consenso en el Parlamento el problema de las cajas de ahorros. Y allí es donde pactan la creación del FROB y donde pactan de alguna manera el sistema por el cual, en un primer momento, sobre todo bajo el mandato de Zapatero, la operación de las cajas de ahorro, la reestructuración de las cajas de ahorro, se hace en completa oscuridad. Se hace con una opacidad absoluta por parte del Banco de España y que luego todo esto cambiará a raíz de la intervención de Luis de Guindos en mayo del 2012, cuando él cambia completamente el paradigma que se estaba utilizando para el saneamiento financiero en España. Bueno, pero ya hemos visto ayer en la entrevista de Luis de Guindos con Ana Pastor, vuelve a admitir que se equivocó, que fue un error decir que no se le iban a salvar con dinero público, y al final tuvo que admitir la evidencia, lo que ya se sabía, que no había forma de que la nacionalización de las cajas luego se haga rentable vendiéndolas, ¿no? Porque hay un problema, y es que realmente podíamos haber dejado caer las cajas, pero lo que hubiéramos dejado caer era ¿Los depositantes, que es lo que dice de Guindos? Bueno, efectivamente, ese era el daño mayor, pero eran unas cajas que no eran de nadie, que ese era su gran problema, ¿no? Eran cajas basadas en el interés público, pero que realmente no tenían un propietario. ¿Quiénes se habían adueñado de las cajas? Los políticos, los sindicalistas, la gente que estaba representada en las asambleas y que controlaba políticamente las cajas de ahorro. Hay muchos estudios, y algunos los cito en el libro, del profesor Illueca, por ejemplo, en Valencia, que ha estudiado cómo incluso el comportamiento del crédito que daban las cajas de ahorro estaba ligado al ciclo electoral, o cómo las cajas que salieron de su región de origen fueron las que más imprudentes se comportaron a la hora de dar crédito, o cómo las empresas que recibieron más créditos de las cajas de ahorro son las empresas que más han quebrado posteriormente. Esto es insólito, o sea, esto era un capitalismo de amiguetes, impresentable, nada moderno y muy poco profesional. Ahora, el Estado asumió el compromiso de ir a rescatar esto, pero es que entonces el Estado fue a rescatarse a sí mismo, porque esas cajas eran del Estado, al final eran públicas, eran de los políticos. Por eso yo digo que aquí hay una primera tentación, que es la de intentar encubrir las responsabilidades políticas que realmente hay. Hoy estamos viendo que sí se están empezando a sustanciar. Hay un juicio en Bankia contra el señor Rato y contra Miguel Blesa, contra los gestores de Caja Madrid y de Bankia, pero también hay juicios en Galicia y en otros sitios, pero hubo un momento en que la tentación de encubrir esto, si nosotros nos retrotraemos a 2011, aquí nadie estaba pidiendo cuentas a los señores de las cajas y habían cometido unas tropelías innombrables. Pregunta que te haces también en el libro. ¿Es posible que el PP estuviera tan engañado sobre la situación en la que Zapatero le entregaba el país? Yo creo que no. O sea, que tenían un plan. Yo creo que el PP sabía perfectamente cuál era la dimensión de los problemas que había en España. Yo creo que lo sabían muy bien, y doy cito un dato. En noviembre, o sea, casi ya al hilo de la elección del 20 de noviembre, Castilla-La Mancha descubre que tiene un déficit del 9,7%, casi el 10% anual. Cuando en ese momento las comunidades autónomas no podían presentar un déficit, creo que mayor del 3%, que era lo que se habían comprometido. Y sale una noticia extrañísima, que es que la Junta de Castilla-La Mancha afirma que ha pactado con Elena Salgado un déficit del 9,7%. Bueno, algo también ocurrió en Baleares, que le costó el puesto a la consejera de Hacienda. Parece que había una entente entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas para saltarse el déficit. El Partido Popular y Mariano Rajoy no podían desconocer este asunto. No podían desconocer que sus comunidades le estaban avisando que no habían cumplido con el déficit. Y yo creo que conocían perfectamente la situación. Lo que pasa es que, de alguna manera, incluso los propios técnicos del Partido Popular no se explican hoy cómo es posible que el PP dijera en ese momento que no sabía la auténtica dimensión de la situación. Lo que a lo mejor no conocían era el dato, el 8,2% que dio Cristóbal Montoro, y que al final fue más, de déficit auténtico que había en la administración española. Pero de la gravedad de la situación eran plenamente conscientes. Lo que pasa es que se encuentran en una situación... Bueno, aquí siempre las culpas caen en el legado, ¿no?
Por último, la última excusa que yo he escuchado a gente del Partido Popular para haber dictado el hachazo fiscal del 30 de diciembre de 2011 es que, como Rodríguez Zapatero convocó las elecciones el 20 de noviembre, el gobierno se constituía el 20 de diciembre, un mes después, y no tenía margen, salvo ese Consejo de Ministros, para adoptar medidas que pudieran entrar en vigor el 1 de enero. Ahora, justificar el hachazo fiscal que supuso 7 puntos más a las rentas más altas en el IRPF, que además cometieron el error de subir primero el IRPF cuando tenían que subir el IVA y luego tuvieron que terminar subiendo el IVA a mediados del año 2012, cuando ya habían provocado una profundización de la recesión en España, me parece que fue la mayor chapuza que se pudo cometer. John, ¿había otra salida? Estoy pensando en junio del 2012, quizás los momentos más entre junio y julio, los momentos peores de la economía española, los momentos peores para el gobierno Rajoy en lo que tiene que ver con la prima de riesgo y aquel momento en el que de Guindos se está negociando ese rescate, aunque él no lo quería llamar rescate, y ese SMS de Mariano Rajoy, aguanta, España no somos Uganda. No es Uganda, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién nos salvó, en todo caso? ¿Qué fue lo que hizo que Europa decidiera aceptar ese mini rescate y al final que no acabemos como Irlanda, Portugal o Grecia? Bueno, ese mini rescate yo creo que por un lado nos salvó, se juntaron el hambre y las ganas de comer, digamos. Yo creo que Europa llegó a la conclusión de que España era un bocado muy grande como para dejarlo caer, digamos. Eso que le dice de Guindos. Vale, preparen los 500.000 millones, pero después otros 700.000 para esa Italia. Tesis había estado... Eso le metió el miedo en el cuerpo. Esa tesis la había estado manejando el gobierno desde enero del 2012. Álvaro Nadal se lo dijo varias veces a responsables europeos y del Fondo Monetario y del Banco Central Europeo. De hecho, todo el mundo iba comentando que si Álvaro Nadal se había vuelto loco, que ha dicho que bueno, vayan preparando 700.000 millones porque detrás nuestro viene tal. Yo creo que esa fue una táctica que dio resultado en ese caso, en el del llamado rescate financiero, la línea de crédito extremadamente favorable que consiguió Luis de Guindos, ¿no? Como dijo él en la rueda de prensa, y eso nos libró, digamos, eso nos dio un auxilio del punto de vista presupuestario. Pero eso, por otro lado, la crítica que hace Sally Martín, que es razonable en ese sentido, cuando dice que a partir de ahí, el hecho de que el Estado sea el que vaya a rescatar a la banca, al final eso nos endeuda para siempre. Es decir, eso y nos condiciona, porque ¿qué va a pedir Europa a cambio? Pues autoridad fiscal. Y eso es más ajuste, eso es más impuestos. Por mucho tiempo. ¿No había otra salida? ¿No se podía haber hecho de otra manera? Se podía haber hecho de otra manera. De hecho, España planteó la posibilidad de que hubiera un rescate directo, o sea, que se creara un fondo europeo y que los bancos pidieran a ese fondo directamente. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el futuro? Ese es el modelo institucional al que vamos. Pero en ese momento no existía. Y fue un error enorme porque además, no solo por lo que dice Sally Martín, sino que el hecho de obligar al gobierno español a pedir el dinero para rescatar a sus bancos, es verdad que por una parte, bueno, era restregarle en la cara al responsable de no haber estado atento a lo que estaba pasando en su economía y obligarle a asumir sus obligaciones, ¿no? Eso llevaba al gobierno español a valorar si los tengo que rescatar o los dejo caer y a plantearse esa cuestión. Bueno, el gobierno decidió al final que tenía que rescatarlos. Pero Europa se lo hacía ver al gobierno de alguna manera. Ahora, el error de Europa ahí es que no consigue un objetivo que era crucial en ese momento, que era separar el riesgo soberano del riesgo financiero, del riesgo bancario. Y no lo consigue porque le obliga al soberano a pedir el crédito para rescatar a los bancos. Las conclusiones finales del libro son, John, bastante amargas, es decir, hemos perdido una oportunidad. Dices en el libro que cómo los políticos derrotan a la prima de riesgo, pero yo creo que es al revés. Yo creo que la prima de riesgo fue la que les derrotó a los políticos, haciéndole entender que no iban a poder con ella y que no tenían otra más que cambiar. Al fin de cuentas, eso es un punto favorable de la crisis, ¿no? Pero también es verdad que se perdió una oportunidad. Bueno, yo creo que se perdió una oportunidad rotundamente, porque entre otras cosas, si tú piensas hoy, se han subsanado, han desaparecido las causas por las cuales los mercados pusieron de rodillas a los políticos españoles a partir de 2010 y hasta 2013, yo creo que se puede contestar que no. O sea,
se han subsanado superficialmente algunas de las causas. Es verdad, hay una reforma laboral, es verdad que hay una ley presupuestaria, ley de estabilidad presupuestaria, fruto de una reforma constitucional muy criticada que se hizo en agosto Esa regla de oro fiscal, ¿no? del 2011, pero también es verdad que el ministro de Hacienda no cumple con esa ley de estabilidad presupuestaria y se la salta a la torera un día sí y otro no. Bueno, a las autonomías no deja de darles dinero. Por eso, entonces... Mediante el fondo para los ayuntamientos, y a los ayuntamientos lo mismo. Pero no hay que olvidarse que uno de los factores cruciales de la prima de riesgo es cuando las agencias de rating y los analistas internacionales descubren que España no es capaz de meter en vereda el gasto de sus comunidades autónomas. Y entonces esa duda se instala y además coincide con la petición de rescate al FLA de la Comunidad Valenciana, y el máximo de la prima de riesgo se produce en ese momento. Bueno, hay unas declaraciones de Chávez en tu libro, cuando Chávez a Rosa Díez le dice, es que es imposible controlar las autonomías. Es imposible controlar el gasto autonómico. Pero no solo ese tema del que no se hablaba, porque no se habló en ese momento, no hay ninguna noticia en la prensa española ni ningún artículo que haga mención a ese tema. Ese es un problema que surge a raíz de la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Aznar y de su sustitución por una ley que Solbes y Miguel Ángel Fernández Ordóñez desarrollan, una ley que los altos funcionarios del Estado mismamente reconocían que esa ley no les permitía ordenar a las autonomías que ahorraran en determinadas partidas. Y entonces esa disfunción es la que se viene a resolver con la reforma constitucional. Eso es lo que la oportunidad que hemos perdido, quizás la oportunidad no solo de recortar el gasto, bueno, es que gasto estatal, si hubiéramos... sino la oportunidad de que todos rememos para el mismo lado, porque si los contribuyentes son los que tienen que sufrir el hachazo fiscal, pero el señor Montoro no deja de mimar a las autonomías con el mecanismo de financiación de pago a proveedores o con el FLA, ¿qué sentido tiene? Bueno, es que esa es la oportunidad perdida, porque como bien dices, o sea, la prima de riesgo ha sido un agente reformista, en definitiva. Ha sido una presión sobre los políticos que les ha obligado a hacer reformas. ¿A dónde tenían que haber ido esas reformas? Pues a una reestructuración profunda del Estado español, de su alcance y de su despliegue, y haber planteado una racionalización del mismo, desapareciendo las diputaciones, reduciendo ayuntamientos, reorganizando el despliegue del Estado probablemente. Pero de ninguna manera retirando recursos del sector privado, que es el que realmente hoy, durante todos estos años, el crecimiento económico se ha sostenido con la demanda pública, la del Estado, no con la demanda de los privados. Ahora empieza la demanda de los privados a recuperarse, pero hasta ahora ha sido la demanda pública la que ha estado disparada sosteniendo el PIB. Entonces, esto lo que nos garantiza es una situación muy compleja, muy delicada, en la que si volvemos a tener problemas con la prima de riesgo o vuelve a haber problemas en el euro, vamos a volver a pasar, o sea, ahí quedará claro que los políticos no han derrotado a la prima, sino que la han engañado. No puedo dejar de preguntarte por el tema del endeudamiento, es decir, se habla mucho de deuda, tenemos una deuda que supera ya el 100% del PIB, es verdad que otros países lo tienen, es verdad que hay muchos que dicen que es una manera de acelerar la economía, que tampoco es tan catastrófico, pero ¿se puede decir que este gobierno ha de esa manera engañado a la prima endeudándose a futuro y que eso nos va a traer muchas consecuencias más adelante? Bueno, va a traer muchas consecuencias a nuestros hijos, que son a los que les van a subir los impuestos, porque toda la deuda hay que verla como impuestos del futuro, impuestos que se van a... Esto es lo que pagarían nuestros nietos o nuestros hijos por su IRPF o su IVA dentro de muchos años. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que la estamos pidiendo prestada para gastárnosla hoy. O sea, para cubrir gasto corriente de hoy, que es lo peor, porque teóricamente la buena norma del ascendista histórico era solo endeudar al Estado para acometer inversiones, ya sean de carácter productivo o de contenido social, que no se podían acometer desde el sector privado. Ahora estamos destinando gran parte de la deuda a sufragar gasto corriente, sanidad, educación, cosas que tendrían que sufragarse con impuestos. Pero como los impuestos son insuficientes porque no se recauda lo suficiente, ya sea porque hay mucho fraude o ya sea porque la economía española es más débil de lo que preconizan sus responsables, bueno, pues estamos endeudándonos. Yo creo que esto es la deuda, yo creo que un 100% es una deuda que todavía está en unos límites manejables para el Estado español, pero estamos en un límite. Yo lo que pienso es que a esto tarde o temprano habrá que ponerle un coto, ¿no?
Aquí lo tienen, Leones contra Dioses, de John Mueller, cómo los políticos derrotaron a la prima de riesgo y perdieron la oportunidad de modernizar España. John Mueller, gracias por estar en Periodista Digital. Muchas gracias por la entrevista.